también en vivo en Instagram, @alan.ferraro, y llegó el momento de saludar a la diputada. Ella representa al PRO, es de Córdoba y se llama Zoher El Zucaría. La saludo, muy buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buen día, gracias a ustedes por el contacto. Muy bien. Bueno, en principio quería abordar este anuncio que hizo el presidente, un tanto revolucionario como él se autodenominó, donde dijo: vamos a hacer de Internet un servicio público y que se enojen los que se tengan que enojar. ¿Cómo toman ustedes desde la oposición este tipo de anuncios, sobre todo después de que ya hubiera un decreto que fue judicializado también en este sentido, ¿no? De hacer de Internet un servicio público? ¿Es demagogia? ¿Es algo que se tiene que hacer? ¿Qué piensan? No, absolutamente más. Es una política errada del gobierno nacional, de este presidente que la verdad cree que estamos en una cancha de fútbol y que a los argentinos nos puede patotear con estas frases que la verdad no entendemos hacia quién van dirigidas, porque no creo que haya un argentino en su sano juicio que piense que un servicio de buena calidad pueda brindar hoy el Estado. Esto tiene que ver con su matriz ideológica, con que un día es la hidrovía, otro día durante la pandemia fue casi el proceso de nacionalizar las fábricas de respiradores, luego la vicepresidenta avanza hacia una idea de nacionalizar todo el sistema de salud, y es lo que consideran, es lo que creen, y retrasa 70 años la concepción del Estado, y creemos que obviamente no es viable que esto se pueda realizar. Bien, diputada, preguntarle, ¿no? A propósito, bueno, estos anuncios se dan en plena campaña también, así que es imposible no hacer esa lectura. Preguntarle, ¿no?, respecto a lo que veníamos comentando aquí en el programa humildemente. En solo 2 años, a partir de las restricciones, se perdieron 110.000 puestos de trabajo en el rubro hotelero, gastronómico. Ahora se anunció que la petroquímica Dow y la aseguradora MetLife también se van del país. Se suma a Norwegian, se suma a LAN Argentina y a tantas empresas que se fueron. ¿Cree que las elecciones que se avecinan de alguna manera podrán colaborar para contener al gobierno en estas andanadas, en estas intenciones de alguna manera avanzar sobre la propiedad privada? Veíamos recién el caso de Internet, que lo quieren declarar servicio público. Ahora bien, ¿las elecciones de este año sirven para contener este tipo de intenciones? Por supuesto, estas elecciones no son unas elecciones más, son elecciones intermedias que hay que revalorizar su importancia altamente, porque lo que se pone en juego es el equilibrio del poder del Parlamento, que es uno de los 3 poderes del Estado, y donde el avance que tiene el totalitarismo de este gobierno como concepción ideológica hacia el Estado y hacia todos sus habitantes, se pone un límite y se frena la Cámara de Diputados, como lo venimos haciendo desde que este gobierno asumió. En el Senado pudieron lograr, con la mayoría que tienen, el avance hacia determinada normativa, pero que diputados no han pasado, como el avance hacia la justicia pretendida con la reforma judicial o la reforma de la normativa para el nombramiento del procurador. Eso como ejemplo. Entonces creo que las elecciones de este año son sin duda de mayor importancia de los últimos años de nuestra democracia, porque el equilibrio de poder obliga a que la discusión se dé en el Parlamento. Si no, seremos una escribanía y no un lugar donde se debata, se consensúe y se resuelvan los problemas de la Argentina. A propósito, bueno, de esta línea, ¿no?, de lo que va describiendo. En su momento me acuerdo que Massa era opositor al Frente para la Victoria. Se discutía en una elección legislativa si Cristina Kirchner iba a tener la reelección indefinida, es decir, si se habilitaba o no una reforma constitucional. Finalmente perdieron esas elecciones.
y el sueño de Cristina Eterna que anunciaba Diana Conti se desdibujaba. En esta oportunidad, ¿cree que lo que está en juego directamente es la justicia, es la reforma judicial, es esto de poder darle la posibilidad al oficialismo de nombrar un procurador que le sea afín? Sí, por supuesto. Estamos en serio riesgo de pasar esos límites y de poner en juego ni más ni menos que la democracia, porque aunque parezca muy fuerte o exagerado, ¿qué es la democracia? Es la división de poderes. Y si un poder tan importante como es la justicia se ve cooptado, politizado y determinado por el gobierno de turno, bueno, habremos perdido la mayor garantía que tenemos los ciudadanos en Argentina, que es la justicia independiente. Si ves que en este año se pone en juego las mayorías parlamentarias y el gobierno nacional adquiere las mayorías necesarias para poder avanzar en sus planes ideológicos de cómo maneja el gobierno y el Estado, entonces sin duda alguna que habremos perdido 2 de los 3 poderes y encima con un poder ejecutivo que es absolutamente bifronte y que no se ponen de acuerdo porque si no, ¿cómo nos explicamos la crisis del gabinete actual que va a sufrir una modificación completa ante la debilidad que tienen para gestionar? Por otra parte, diputada, se me viene a la cabeza lo que pasó, ¿no? De la mano de la pandemia, creo que quedado de manifiesto los sistemas feudales que rigen en algunas provincias. Digo, Santiago del Estero con Zamora, Formosa con Infran, de alguna manera Mansur en Tucumán también. ¿Cree que estas elecciones va a haber de alguna manera un impacto de lo que quedó expuesto? Porque me acuerdo que este año, fundamentalmente en el caso Formosa, hubo protestas en todo el país en respaldo al pueblo de Formosa que quería de alguna manera decir basta al avasallamiento de Infran, el gobernador que tildó como ejemplo el presidente Fernández. Pero ¿cree que a partir de esto que quedó tan expuesto, la gente va a poder empezar a revertir este tipo de hegemonía de los Infran, de los caudillos, a través del voto, o cree que está tan arraigado el sistema feudal en algunas provincias que estamos muy lejos de esa posibilidad? Bueno, yo confío ampliamente en los argentinos, confío en que se nos han caído muchas vendas, que toda la estrategia de este presidente de encerrarnos durante mucho tiempo ha provocado que justamente ciudadanos de otras provincias veamos de primera mano y de manera directa, y por supuesto los medios de prensa se pudieron hacer eco de lo que pasa en muchas de estas provincias que durante muchos años la verdad que cada uno seguía con su vida, con sus estrategias de proyecto de provincia, los que estamos en política, los que no están en política con su vida diaria, y no sabíamos certeramente lo que estaban pasando en otras provincias con otros conciudadanos argentinos. Y este encierro ha provocado que muchos estemos más atentos a lo que pasa en otras provincias, los padecimientos, los sufrimientos, y es no solamente que se puso de manifiesto, sino también que se visibiliza una manera de hacer política que hay en muchas provincias, como bien vos te referías a feudos, y que llega un momento en que hay que decidir, el ciudadano tiene que decidir qué quiere para su presente, ya no ni siquiera hablo del futuro, qué quiere para su presente, después de 2 años de chicos sin clase, después de la economía fundida, de la inflación galopante, de la inseguridad jurídica que se manifiesta a través del temor que tienen determinados jueces a la hora de impartir justicia. Digo, todo esto tenemos que aprender y tenemos que resolver entre todos qué país queremos, porque si no, los pocos que decidan se van a quedar con el futuro y el presente de todos. Y me parece que ahí sí estaremos frente a una crisis institucional muy seria y económica ni hablar. Muy bien, diputada, le agradezco mucho el contacto. No, gracias a ustedes, muy amable. Muy amable. Estábamos hablando con Zoer El Zucaría, ella es diputada nacional representando la provincia de Córdoba desde la bancada del PRO, y seguimos aquí.